Narra la historia que hubo un matrimonio muy feliz, muy bien constituido, se querían mucho y decidieron tener hijos. La señora concibió y dio a luz 2 muchachos, gemelos, igualitos, fotocopia. Los 2 nacieron de la misma mamá y del mismo papá, nacieron en el mismo hogar, se alimentaron de la misma fuente. Se vistieron iguales, vivieron en la misma casa, fueron a la misma escuela, comieron los mismos alimentos, jugaron los mismos juegos. En términos generales eran casi iguales, casi parecidos. Ahora a esa familia le sobrevino una crisis financiera y el hombre, el papá, el jefe de familia, no sabía cómo manejar la situación, así que se refugió en el alcohol. Y el alcohol trajo una deterioración de su cuerpo físico, de su hogar, de su relación familiar y por supuesto empeoró aún más la situación financiera. Cuando esos muchachos crecieron y comenzaron ya a desarrollar su vida, uno de ellos se rodeó de malas amistades. Abandonó la escuela, se inclinó a la bebida y no logró nunca formar un hogar. El otro muchacho se rodeó de buenas personas, terminó sus estudios, se graduó, trabajó duro y logró formar una excelente familia. Al cabo de un tiempo, un periodista logró reunir a los 2 muchachos y les dice: ustedes vienen de la misma mamá, del mismo papá, de la misma familia. ¿Cómo puede ser que usted, al primero, se haya dedicado al alcohol y nunca ha logrado llegar a nada? Y él le dijo: lo que sucede es que vi en mi casa a un padre alcohólico y decidí que ese sería mi modelo de vida. El periodista le pregunta al otro: ¿y usted cómo hizo? Porque usted nació en el mismo hogar, la misma situación, pero usted es un hombre bendecido, un hombre de éxito, le va bien en la vida. Y ese muchacho respondió: porque vi en mi casa a un padre alcohólico y decidí que ese no iba a ser mi modelo de vida. Se trata de una decisión. No se trata de dónde venimos, no se trata de cómo nos trataron, no se trata de nuestro pasado, se trata de una decisión. Y la decisión se trata de poner las cosas en prioridad. Cuando ponemos nuestras prioridades en orden, cuando fijamos nuestras prioridades, vamos a comenzar a tener resultado en función a esas prioridades. Podemos venir de una familia disfuncional, pero no estás obligado a concebir una familia disfuncional. Podemos venir de una situación desfavorable o hayamos sufrido menosprecio, marginación, burla, pero eso no te autoriza a que repitas eso en tu próxima generación. Debes tomar hoy una decisión prioritaria y decir: ¿qué es lo que yo quiero? Todos los que estamos aquí venimos de un país que no es este. Somos inmigrantes. Y puede que hayamos vivido situaciones similares. Vivamos en la ciudad, en la misma ciudad, y vivamos y trabajemos y estudiemos cosas parecidas. Y es más, es probable que nos reunamos hasta en la misma iglesia, pero cada uno va a fijar una prioridad diferente. Y vamos a hablar hoy de una de las prioridades que en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Lo leemos en voz alta? Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros aprendemos, porque esto hay que aprenderlo, a fijar prioridades,
La primera que debemos priorizar es el reino de Dios. Y cuando dice reino, no habla de una iglesia, no habla de un pastor, no habla de un ministerio, no habla de una asociación, no habla de una manera de hacer o celebrar una reunión u otro culto. Habla de reino. Y cuando nosotros comprendemos que la prioridad es el reino de Dios, no son mis obras, no es mi título ni mi función dentro de la iglesia, cuando comprendemos de que debemos buscar el reino de Dios, por lo tanto, todas las demás cosas van a ser añadidas. Las demás cosas, en un versículo anterior nos está hablando del vestido y de la comida. Es lo que necesitamos. Usted, casa, auto, aviones, barcos, sí, todo eso será añadido si ponemos como prioridad el reino de los cielos. Si ponemos en prioridad al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Por lo tanto, yo te quiero decir que un modelo excelente que encontramos en la palabra de Dios es el rey David. Estamos hablando de la máxima autoridad de esa nación, el rey. Y el rey David tenía prioridades, pero una de las prioridades que él tenía era tener la presencia de Dios con él. Voltear gigante, eso es añadidura. El sillón en el trono del rey, eso es añadidura. Él quería la presencia del Señor. Y no se basó en el desprecio del papá, mamá, hermanos, se basó en la presencia de Dios. Él buscaba la presencia de Dios. Y en un momento en su reinado, él dice, qué bien que me ha ido, qué bárbaro, tengo todo, pero ¿dónde está la presencia de Dios? Y en esa época se representaba en un arca, en un mueble, en el arca. Se hablaba de la presencia de Dios. Y dice, no puede ser que yo tenga todo aquí y la presencia de Dios está fuera de mi ámbito. Y para decirte, esa arca, esa presencia de Dios fue capturada, fue retenida por los filisteos. En un momento de invasión robaron todo y robaron el arca. Y por 7 meses los filisteos tuvieron el arca de la presencia de Dios. Estamos hablando de un mueble, pero era la misma presencia de Dios. Y esos filisteos lograron capturar el arca. Colocaron el arca dentro de un santuario, dentro de una iglesia, donde entre otros dioses tenían su propio dios, el dios Dagón. Y a la mañana siguiente, cuando el sacerdote llega a la iglesia, esa imagen de su Dios estaba caído, postrado delante del arca de Dios. ¿Quién peleó? ¿Alguno se metió ahí? ¿Un ser humano? No. El reino de Dios se defiende por sí mismo. Se defiende por sí mismo. Así que llamaron a los muchachos y dijeron, algo le pasó a nuestro Dios, pero justo inclinado delante del arca que está aquí. Bueno, lo pongamos de vuelta, lo pusieron vertical, lo sostuvieron bien, lo calzaron por todos lados para que, no se caiga. A la mañana siguiente, cuando abren nuevamente el lugar, ya su propio dios Dagón había caído nuevamente delante del arca, pero dice que las 2 palmas de sus manos y la cabeza ha sido cortada y puesta al lado del arca. Eso corrió el mensaje entre todos los filisteos diciendo, esto es un problema para nosotros, es una maldición lo que hemos traído. Hemos ido a robar al pueblo de Dios y el Dios de ellos nos está maldiciendo. Tenemos que deshacernos rápido de esto. ¿Sabe lo que significa? Que el enemigo jamás va a tener 1 milímetro de victoria delante de nuestro Dios todopoderoso. Él es nuestro Dios. Dale un aplauso a Él. ¡Aleluya! No sabían cómo deshacerse los filisteos del arca.
No, yo no lo toco, no sea, no, yo no lo toco. Lo pusieron sobre unos burros, unas asnas y unas vacas y que se vayan, no sé, que se vaya. Y de pronto por allá lo encuentra un tal Abinadab y lo lleva a su casa. Uno que creía en Dios, conocía lo que significaba la presencia de Dios, sabía el significado del arca y lo llevó a su casa. Y dice la Biblia que no se registra ningún milagro durante 20 años. Escuchen, tenía un mueble, tenía la presencia de Dios en su casa. Ni un milagro durante 20 años. El primer día yo me imagino, bueno, sí, el arca, wow, qué linda la presencia de Dios, Señor, gracias. El segundo día ya menos, un año más tarde ya menos, 15 años más tarde ya ni sé para qué sirve este mueble. No sea cosa que 20 años de iglesia te hagan olvidar la presencia de Dios. No es la asistencia a la iglesia, no es la lectura de día a día de la palabra de Dios que te va a conectar con la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que debe tener un punto primordial en tu vida. Decir, Señor, aquí estoy, aunque no haya milagro, sigo confiando en ti. Tu presencia está conmigo. Tu presencia está conmigo. Pero David decide ir a buscar esa arca. Por lo tanto, hay una mudanza y llevan esa arca de la casa de Abinadab con los hijos que le dijeron, bueno, transpórtela. Los hijos, piense, 20 años viendo ese mueble en la casa. Ya no le tenía respeto. Le daba cualquier cosa. Y lo cargaron como si fuera un mueble viejo. Y mientras iban, dice que se iba moviendo el mueble y uno de los hijos decidió, se va a caer y lo quiere sostener. Y ese muchacho y toda su casa sabían que no se podía tocar con sus manos el arca. Y automáticamente cayó muerto ese muchacho. Y sabían que no se podía tocar, pero se perdió la conciencia de lo que es la presencia de Dios. Hubo un acostumbrarse, hubo una rutina. Me da lo mismo, que esté o no esté, lo llevemos, total, ¿para qué? Lo llevemos como sea, lo tocamos, total, siempre estuvo ahí, nunca pasó nada. Cuidado, porque la presencia de Dios es poderosa, es viva, es activa. Y aunque usted no la vea, aunque pareciera que no actúa, hay un mover sobrenatural de parte de Dios. Y ese muchacho cae muerto, y a tal punto que ese muchacho que cae muerto no sabían qué hacer con él. No sabían qué hacer con él. Por lo tanto dijeron, no lo llevemos al arca hasta la casa de David, al pueblo de David. Lo dejemos por acá a mitad de camino en la casa de un tal Obed-Edom, que de profesión era portero. No, un levita, un adorador, un músico, poeta de Dios, un predicador afamado, un hombre lleno de la No. Era un portero, pero un portero que tenía temor de Dios. Dice que esa arca la llevaron a esa casa y por 3 meses nada más. Por 3 meses hubo milagro, maravilla, prodigio, una provisión, una multiplicación, que la nación toda hablaba de la bendición que hay en la casa de Obed-Edom. ¿Cuántos quisieran ser de aquellos Obed-Edom en este día? Queremos ser de esa familia. Fíjese que esa arca era un viejo mueble en una casa y fue la fuente de bendición en otra casa. ¿Qué eliges tú? ¿Cómo mirarás tú a la presencia de Dios? Bueno, voy al culto porque no tengo nada que hacer. ¿O vas al culto para decir, aquí estoy, Señor? Me presento delante de ti. Es lo mismo. Has invertido exactamente el mismo tiempo, la misma energía y estás en el mismo lugar, pero tu actitud es diferente.
En 3 meses Dios le multiplicó enormemente a aquellos que tienen un corazón dispuesto a servirle. Y es a tal punto que David entendía eso, que dice en el Salmo 84, verso 10, un día en tu templo es mejor que 1000 días en cualquier otro lugar. Preferiría ser el portero de la casa de mi Dios que vivir en la casa de un perverso. Escuche, es el rey, la máxima autoridad de esa nación, el que da las órdenes, se equivoque o no, él es el que da las órdenes y dice, yo quiero un día en la casa de mi padre, que 1000 fuera de ella. Yo quisiera ser el portero. Hey, rey David, Dios te ama, Dios te ha puesto en autoridad, Dios hace maravillas con tu vida. No, yo quiero ser el desconocido de la iglesia. Yo quiero ser el que nadie se acuerda de mí. Yo quiero ser el portero de la casa de mi Dios. Yo quiero ser un simple obrero, pero no en el palacio, en la casa de mi Padre, en la casa, en la presencia, donde se juega la presencia de Dios. Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar. Dice el texto parafraseando, prefiero abrir y cerrar puertas, prefiero limpiar la casa de Dios, donde está su presencia. Ahí quiero estar. Quiero decirte que tu prioridad debería ser buscar de una manera tremenda la presencia de Dios. Pero ¿por qué David dice, prefiero ser el portero de la iglesia y no vivir fuera de ella? ¿Sabe por qué? Porque estando, aunque sea en la puerta de la casa de Dios, hay posibilidad de oír la voz de Dios. Si estoy lejos, estoy confortable, estoy bien, pero lejos de donde se habla la palabra de Dios, puede que el milagro no llegue. Puede que Dios tenga algo para decirte, pero estás lejos. Y David decía, yo quisiera estar aunque sea en la puerta, porque allí yo tengo la posibilidad de oír a Dios. En algún momento quizás algún hermano va a orar y yo recibo sanidad. Quizás en algún momento Dios se manifiesta y yo justo estoy ahí. Quizás en algún momento alguien tiene una palabra de parte de Dios para mi vida y direcciona mis decisiones, pero tengo que estar en la casa de Dios. Tengo que fijar mi prioridad, la casa de Dios. Tiene que ser en tu vida y en la mía la prioridad. Debemos hacer como prioridad las cosas de Dios. El mismo salmista dice, Salmo 121:1, qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. En otra versión dice, me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabe por qué? Porque hay alegría cuando juntos buscamos la presencia de Dios. Hay momentos que usted está débil, cuente con mi oración. Pero hay muchas veces que yo soy débil y cuento con tu oración. Pero si estamos lejos de la presencia de Dios, ¿quién te sostiene? ¿Quién te ayuda? ¿Quién ora por ti? ¿Quién te levanta? ¿Quién te restaura? ¿A quién acudirás? Por eso el salmista dice, me alegré con los que decían, vamos a la casa de Jehová. Así sea tu vida cada día. Decirle, Señor, yo quiero fijar mi prioridad en ti. Y quiero anhelar estar en tu casa. Si habría un día especial en tu vida, debería ser el día en que te congregas, que vas a la iglesia. Horas antes te estás preparando. No porque el hermano, la hermana, porque canto, no canto, estoy adelante, no, yo voy porque está la presencia de Dios. No me importa lo que digan los de al lado. Yo busco de la presencia y quiero más presencia de Dios. Y quiero más presencia de... Bueno, hermano, calme, quiero más presencia de Dios. Durante toda la semana estuve atravesando un desierto, un momento solo, momento de enfermedad, de malas noticias. Ahora es mi fuente de bendición, la presencia de Dios. Esa es tu prioridad, hermano. Es buscar de Dios. ¿Será entonces importante asistir a la iglesia?
La pregunta, ¿será importante? Más que importante es prioritario. Es tu prioridad. Debería ser tu primera elección, ser tu primer punto a considerar. Muchos de los que estamos aquí, desde nuestros países, cuando decidimos emigrar hacia Canadá, en nuestro caso, no fue la ciudad, no fue la provincia, no fue la empresa que nosotros dijimos, a ver qué empresa grande tenemos por aquí, a ver qué idioma vamos a hablar, a ver qué universidad nuestros hijos van a estudiar. No, fue la iglesia. ¿A qué iglesia? Porque la iglesia es fuente de vida para nosotros. Es la fuente donde tengo la ocasión de oír palabra de bendición. Y si hoy me toca la función pastoral, bien, lo llevo adelante. Pero si el día de mañana Dios levanta a otro pastor, yo me siento ahí porque necesito oír palabra de Dios. Y quiero decirte de que cuando tú fijas tu prioridad en Dios, anhelas gozoso venir a la casa de Dios, reunirte con otros, hablar y celebrar en la presencia de Dios, cantar, levantar las manos, adorar al Rey, buscar de Él, buscar de su gracia, buscar de su presencia, a tal punto, que cuando el rey David llega con el arca al pueblo, a la ciudad, era tal la fiesta que él celebraba que muchos no entendían. Hasta otros le dijeron, tú eres el rey, ¿cómo vas a hacer eso? Eso muchas veces te puede llegar a pensar, ¿cómo voy a levantar las manos? ¿Qué va a pensar el de al lado? Y que si yo muevo un pañuelito, ¿no es cierto? ¿Qué van a pensar los hermanos? Y si hago un poquito, el tono de la canción un poquito más alto, y hermano, no. Olvídese. David dijo, ¿usted cree que yo soy vil, que yo estoy haciendo cosas incoherentes? Me haré más vil todavía, me haré más incoherente, seré osado a demostrar que yo amo la presencia de mi Dios. ¡Aleluya! Algunos dicen, hoy no voy a la iglesia porque está tan lindo el día. O otro dice, está lloviendo. Ya se viene la nieve, llegó mi suegra de viaje, no puedo ir a la iglesia. Estoy enfermo y creo que voy a estar enfermo por varios días. Tengo justo el cumpleaños del nene, de la nena, el cumpleaños del perro, del loro. Sí, ¿conoce gente así, no es cierto? Porque no tiene prioridad en el Rey. Porque si es el día del cumpleaños, vamos con todos los cumpleañeros a la casa del Padre. Porque si llegó la suegra, gloria a Dios, Dios la tiene que convertir, algo tiene que hacer, algo la tiene que hacer, pero es en la casa del Padre, es en la casa del Padre. Siempre lo digo y lo hacemos con mi esposa, las veces que hemos podido salir de vacaciones, hemos ido de viaje y siempre que llegamos a la ciudad o al lugar donde vamos, mira una iglesia ahí, mira acá otra iglesia. Y entramos, buscamos qué día, a qué hora, y estamos en el culto. Pastor, tome vacaciones. Estoy de vacaciones. Pero no me tomo vacaciones de la presencia de Dios. Yo no quiero poner botón de pausa en mi relación con el Señor. Estoy enganchado, tomado permanentemente con Él. Y como pastor de Génesis, me alegro realmente mucho de la cantidad de personas que asisten regularmente a nuestros servicios. Me alegro mucho de la cantidad enorme de niños que tenemos por aquí y las actividades que hacemos. Me alegro mucho por nuestro grupo de alabanza, de música, de celebrar. Pero me alegro de que la presencia de Dios está con nosotros. Porque todo lo demás será añadido. Todo lo demás. Todo lo demás es añadido. No soy de aquellos, voy a pedir a los músicos, por favor, no soy de aquellos que tienen 20 años guardado el arca en su casa y ni un milagro pasa. No falto ni un culto, pero tampoco hay un milagro, ni palabra de Dios, ni nada de parte de Dios. No soy de aquellos que
que tengo 20 años de cristiano, de iglesia, y no hay un momento de sanidad, de presencia de Dios. Yo quiero, anhelo, es mi sueño, que en cada culto usted o yo o alguien reciba una sanidad, un milagro, una prosperidad, que Dios mueva su mano. Pero para que eso suceda hay que decirle, bienvenido, Señor. Traemos ya no un mueble, ya no un arca. Venimos, Señor, con tu Espíritu Santo. Llena este lugar, llena nuestras vidas. Abrimos espacio, abrimos lugar, pero tu presencia debe estar aquí. Y el mismo salmista en Salmo 37:5 dice, pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Él se encarga de todo cuando nosotros ponemos nuestras vidas en sus manos. Mire, cuando el arca estuvo por 7 meses en manos de los filisteos, los demás dioses se postraron delante de él. Cuando el arca estuvo por 20 años en manos de Abinadab, no sucedió nada, porque no consideraron importante la presencia de Dios. Cuando el arca estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, hubo milagros, provisión, bendición, como nunca antes hubo en esa casa y en toda esa zona. Pero también, cuando el arca entró y estuvo en medio del pueblo de Israel, hubo fiesta, alegría, celebración, música, victoria. Te estoy diciendo de que cuando viene la presencia de Dios, cuando hay un hombre, una mujer dispuesta a decirle, Señor, aquí hay un lugar para que tú te manifiestes. La ciudad de Israel, el pueblo, la nación toda fue bendecida. Y yo creo que Génesis ha sido plantada en este lugar para que usted y yo podamos decirle, Señor, ven a este lugar, llena nuestras vidas, nuestro corazón, y habrá gozo, habrá alegría, y será una iglesia que impacta esta ciudad, esta región, esta provincia y esta nación, porque hubo un pueblo, hubo un hogar, una familia, un hombre, una mujer que decide, Señor, aquí hay lugar para ti. Eso es en tu casa. Cuando tú te levantas cada mañana, tienes 2 opciones: seguir la costumbre de tus antepasados o decirle, Señor, yo aquí tomo una prioridad. Mi casa y yo te vamos a servir. Mi casa y yo te vamos a servir. Por eso la pregunta que te hago es la siguiente: ¿qué lugar le darás a la presencia de Dios? No a la función, no a la foto, no al qué dirán, no al cómo te vestirás, sino la presencia. ¿Qué lugar le darás? ¿Será tu prioridad? ¿Será el primer lugar? ¿O será que lo buscas solo cuando las cosas se complican? Mi anhelo como pastor es que usted le busque a Él de manera desesperada. Decirle, Señor, yo entiendo que las demás cosas van a ser añadidas, pero primeramente te tengo que buscar a ti.